Es una bendición y un privilegio estar aquí con ustedes. Y creo que el Señor nos ha traído a todos aquí a este campamento, en un tiempo como este para que Él pueda bendecirnos ricamente. ¿Están de acuerdo? Amén. Ustedes saben que estamos viviendo en tiempos difíciles. No creo que sea algo que se nos haya escapado a ninguno de nosotros. Pero es en momentos como estos cuando tenemos la oportunidad de ver la poderosa mano de Dios trabajar en nuestro favor. Lo diré de nuevo. Es en momentos como estos cuando tenemos la oportunidad de ver la poderosa mano de Dios obrar en nuestro favor. Es en lo que sobrepasa al ser humano donde podemos ver al Señor actuar poderosamente, y así como vemos situaciones extremas que vienen sobre la familia humana, podemos saber que el Señor se está alistando para hacer cosas poderosas. E incluso ahora está trabajando poderosamente en nuestro favor. Sin más preámbulos, como es mi tradición, siempre me encanta animar. Que todos hagan dos cosas. Número 1, por favor oren por ustedes mismos mientras estudiamos la palabra de Dios, mientras buscamos el rostro del Señor, que es para lo que venimos a reuniones campestres como esta, porque es para buscar el rostro de Dios. Aunque tenemos diferentes obstáculos a los que nos enfrentamos, Dios todavía nos tiene, con todo nuestro corazón, mente y alma buscándolo, para una experiencia más profunda. Una experiencia que nos permitirá poder atravesar los tiempos que están justo ante nosotros. Esto es solo una prueba, hermanos y hermanas, esto es solo una prueba. Esto realmente nos da la oportunidad de hacer un inventario de nuestra fe. Hacer un inventario de nuestra espiritualidad como estamos con el Señor. Y espero que eso sea lo que estamos haciendo. Espero que al venir aquí a estas reuniones, eso es lo que estemos buscando. Solo, querer que el Señor hable más íntimamente a tu mente. ¿Cuántas personas están buscando este tipo de experiencia? Seré muy honesto, no estaba seguro de si estaría aquí. No estaba seguro de si estaría aquí, pero a medida que se acercaba el día, y mientras hablaba con el Señor, supe que tenía que estar aquí. Y creo que donde sea que el Señor nos manda y nos lleva, tiene algo para nosotros. Así que no estoy aquí solo para compartir, estoy aquí para recibir lo que el Señor tiene para mí. Así que sin más preámbulos, como dije, como es mi tradición, siempre me encanta animar a todos a hacer dos cosas. Número 1, por favor ora por ti mismo, porque cada vez que se abre la palabra de Dios, es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios darnos una comprensión más completa de su carácter. Y una clara comprensión del plan de salvación. Y un conocimiento más íntimo de cuál es su propósito para nuestras vidas. Pero nunca obtendrás ese tipo de información de un hombre, solo obtendrás ese tipo de información del Espíritu de Dios. Y si es tu deseo, tener una experiencia fructífera mientras estudiamos la palabra de Dios juntos, te animo para que ores y pidas al Señor que sea tu maestro, pide a Dios que sea tu instructor, pide que Él sea tu guía. Juan 16:13 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Si alguna vez hubo un momento en el que realmente debemos tener algo de claridad sobre lo que está por venir, creo que es justo ahora. Y el Espíritu del Señor es el único que nos permitirá comprender no solo lo que está sucediendo en este momento, sino que va a pasar en un futuro muy cercano. Y entonces oremos y pidamos que el Espíritu de Dios sea nuestro instructor, y por favor oren por mí también, para que sea solo un recipiente en la mano del Señor para hacer lo que quiera. Así que, como es mi tradición, me arrodillaré para orar en este momento. Si estás dispuesto a hacerlo, te invito a arrodillarte. Si no puedes hacerlo, todo lo que te pido que hagas es inclinar la cabeza ahora mismo y tomar unos momentos, 60 segundos para ser precisos, y oren en silencio en sus corazones, para que el Señor haga su voluntad en medio de nosotros. Entonces, cuando escuches mi voz, cerrar esta oración. Oremos. Padre Celestial, Señor Dios del universo, te agradecemos por bendecirnos con este hermoso clima.
La agradable brisa que viene bajo la carta ahora. Todas estas cosas hablan a nuestros sentidos con respecto a tu amor por toda la humanidad. Y Padre, a tu corazón hacemos nuestro llamado. Esta mañana en el nombre de Jesús. Que por favor envíes tu Espíritu Santo para ministrar a nuestros corazones débiles y necesitados. Jesús, tú dijiste: si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos les dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Y así, Señor, concédenos el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad. Que nos vivifique y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y Señor, estamos orando para que limpies nuestros corazones de cada mancha del pecado y la iniquidad que te ofenden. Porque queremos que tu presencia habite no solo con nosotros, sino en nosotros. Señor, dedicamos este tiempo en nuestras vidas a tu servicio. Abre nuestros oídos y abre nuestro corazón. Lo suplicamos en el digno nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a abrir tu Biblia conmigo. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 16. Una vez más vamos a Apocalipsis el capítulo 16, y quiero que empieces conmigo en el verso 13. Apocalipsis 16 y vamos a comenzar en el verso 13. La Biblia nos dice aquí: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que estamos viendo estos 3 espíritus inmundos. La Biblia los compara con ranas que salen la boca de 3 entidades diferentes. Estas entidades son el dragón, la bestia y el falso profeta. Ahora no es mi objetivo definirte de las escrituras en este momento lo que estos símbolos proféticos representan. Pero realmente quiero señalar que de sus bocas salen estos 3 espíritus inmundos como ranas. Y la Biblia dice que estos 3 espíritus inmundos como ranas son espíritus ¿de qué? De demonios. Son los espíritus de los demonios obrando milagros, y el objetivo de estos espíritus de demonios obrando milagros que salen del dragón, la bestia y el falso profeta es reunir a toda nación, lengua y pueblo con Satanás para marchar contra Dios en la batalla de Armagedón. Es reunir a las naciones para que pudieran marchar contra Dios en el conflicto final. Por razón del tiempo voy a explicar muy rápidamente lo que algunos de estos símbolos significan proféticamente. El falso profeta es un símbolo profético para identificar las actividades del protestantismo apóstata. Así que eso es todas estas iglesias caídas, las iglesias apóstatas, aquellas iglesias que no han continuado en la verdad. Estos están simbolizados bajo el falso profeta, la bestia, que sabemos que es un símbolo de la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, y ese es el poder del anticristo, el poder papal, la Iglesia Católica Romana dirigida por el Papa. ¿Estamos todos claros en esto hasta ahora? Los animo a estudiar estas cosas. Sean bereanos, reciban la palabra de Dios con prontitud, pero estudien a diario para ver si estas cosas son así. Y el dragón, si les pregunto cuál es el símbolo del dragón, me van a decir que el dragón es un símbolo del diablo, y están en lo correcto. Porque en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9, busquen rápidamente Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9. Apocalipsis capítulo 12 mirando el versículo 9. La Biblia nos dice allí que fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo que el dragón se erige principalmente como un símbolo del diablo en la profecía bíblica. Pero hay una aplicación secundaria para el dragón.
Vamos al versículo 3 del mismo capítulo. Apocalipsis capítulo 12 versículo 3, la Biblia dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y 7 coronas sobre sus cabezas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Nota aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis, en particular en el versículo 4, la Biblia dice: la cola del dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Pero luego continúa diciendo que el dragón se paró ante la mujer, que estaba lista para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora que representa a una mujer, como símbolo de la profecía bíblica, te estoy dando la oportunidad de estudiar las escrituras conmigo. Una iglesia. Tenemos muchas escrituras en la Biblia que indica que esto es así. Jeremías 6 y el versículo 2 nos dice: he comparado a la hija de Sión con una mujer bella y delicada. Segunda Corintios 11 y el versículo 2 nos dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Claramente, una mujer en las escrituras bíblicas puede ser un símbolo de la iglesia. Y entonces la Biblia nos hace saber que el dragón se enfrentó a la iglesia de Dios para devorar a este hijo varón que nacería del pueblo de Dios. ¿Y quién es ese hijo varón que nació en el pueblo de Dios, su iglesia? El Hijo de Dios. Vamos a Isaías capítulo 9. Veo que dudan en responder. Isaías capítulo 9. En el capítulo 9 de Isaías, esta es una escritura familiar para todos nosotros aquí. En Isaías capítulo 9 y vamos a ver el sexto versículo. En Isaías capítulo 9, mirando el versículo 6, la Biblia dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sabemos que esta es una profecía mesiánica con respecto al mismo Jesucristo. Si es verdad, di amén. Entonces el hijo varón que nació del pueblo de Dios es Jesucristo. Lo que hace que la profecía sea muy clara de ser entendida. Porque la Escritura está diciéndonos en el capítulo 12 de Apocalipsis, que el dragón, el diablo, se levantó contra el pueblo de Dios en el mismo momento en que Jesús nació. Y trató de destruir o buscó destruir o quitarle la vida al Mesías en el mismo momento de su nacimiento. Ahora hay alguna escritura en la Biblia donde veremos al diablo con 7 cabezas y 10 cuernos de pie contra María para consumir a Jesús cuando salió de su vientre. Me gusta cómo alguien dijo que no era así. Creo que tienes toda la razón. Pero si vas conmigo, vayamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Y me estoy tomando el tiempo para ver esto ahora mismo, porque vamos a ver algo más adelante en esta semana, que va a reunir todas estas cosas. Veamos en Mateo capítulo 2, comenzando en el versículo 1, la Biblia nos dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios. Así en el mismo momento del nacimiento de Jesucristo, se nos dice que Herodes gobernaba y gobernaba bajo la autoridad que le fue conferida por el imperio romano pagano. La Biblia nos dice en el versículo 16, el mismo capítulo versículo 16, Mateo capítulo 2 y el versículo 16, la Escritura dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho. Estamos viendo el carácter del dragón allí mismo. En Mateo capítulo 2 y versículo 16, la Biblia dice que Herodes se enojó mucho. En Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17 se nos dice que el dragón estaba enojado con la mujer. Y aquí vemos a Herodes expresando el carácter del dragón. ¿Y qué hizo él? Mandó matar a todos los niños menores de 2 años que estaban en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios. Y así vemos el cumplimiento de la profecía de la que se habla en el libro de Apocalipsis capítulo 12 y versículo 4, y vemos el cumplimiento de esta profecía llevado a cabo por los paganos del imperio romano, que busca borrar la vida de Jesucristo en el mismo momento de su nacimiento.
Porque el diablo usó Roma pagana como medio para llevar a cabo su insidiosa agenda. Porque al diablo le encanta usar mediums. Lo vemos en el libro de Génesis capítulo 3, donde la escritura nos dice, pero la serpiente era más astuta que cualquier bestia de campo que el Señor Dios había hecho. Así que en un sentido, muy preciso y secundario, las actividades de la Roma pagana se identifican bajo el símbolo del dragón en el libro de Apocalipsis capítulo 12 y versículo 4. Todos tenemos claro eso. Pero la Roma pagana no es el único imperio o reino en la Biblia que se identifica bajo el símbolo del dragón. Quiero que vayas conmigo al libro de Ezequiel capítulo 29, Ezequiel 29 versículo 3. Ezequiel capítulo 29 y veamos el tercer versículo, Ezequiel 29 y versículo 3. No olvides estas cosas porque no voy a repasar esto de nuevo, así que mantén esto en tu mente porque veremos algo más adelante esta semana. En Ezequiel 29 y versículo 3 la Biblia nos dice: habla y di, así dice Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos. Ven que Dios identifica a Egipto como un dragón también. ¿Ven eso en sus Biblias como en mi Biblia? Dios no solo identificó las actividades de la Roma pagana bajo el símbolo del dragón, sino también identificó las actividades de Egipto bajo el símbolo del dragón. ¿Por qué? Porque la Roma pagana y Egipto tenían muchas cosas en común. La Roma pagana y Egipto eran dos reinos, dos imperios que podemos ver claramente en la Escritura, que se rebelaron contra el Dios viviente. Rechazaron la adoración del Dios vivo y verdadero. Roma pagana y Egipto eran dos reinos que fueron responsables de la persecución del pueblo de Dios. Y la Roma pagana y Egipto eran dos imperios, dos reinos, que abrazaron el espiritismo, como el sistema de creencias de sus imperios. El espiritismo era la raíz del problema. Por los principios o filosofías espiritistas que abrazaron, no solo rechazarían a Dios sino que perseguirían a aquellos que eran seguidores de Dios. Porque cuando uno se mete al espiritismo, te conviertes en emisario de Satanás. Y la razón por la que me tomé el tiempo para mirar esto sobre el dragón, es porque en Apocalipsis capítulo 16 y versículo 13, cuando la Escritura nos dice que estos tres espíritus inmundos como ranas, salen de la boca del dragón, de la bestia y el falso profeta. Lo que estamos viendo es al protestantismo apóstata bajo el falso profeta, el papismo o la Iglesia Católica Romana o el sistema del anticristo bajo la bestia. Y bajo el dragón estamos mirando las actividades de Satanás a través del espiritismo. Por lo que estamos viendo esta unión triple de la que se habla en el libro El conflicto de los siglos, que es responsable del desarrollo de la imagen de la bestia. ¿Estamos de acuerdo? Por favor no olviden esto. El dragón, la bestia, el falso profeta, el espiritismo, el romanismo y el protestantismo apóstata colectivamente, confederados para desarrollar esta imagen de la bestia. ¿Y qué es lo que procede de ellos estos tres espíritus inmundos? ¿Pero qué son en realidad? Son espíritus de demonios. ¿Qué son los demonios, hermanos y hermanas? Ángeles caídos. Así que tenemos tres ángeles caídos, recorriendo el mundo para juntar a las naciones bajo el paraguas de Satanás. ¿Cómo te suena eso? Eso me suena a una falsificación del mensaje de los tres ángeles. ¿Y a ti? Hay un proceso de reunión que está sucediendo ahora mismo. Y en el mismo momento en que el diablo busca reunir a las naciones, Dios nos ha dado un trabajo. Y nuestro trabajo está claramente en el libro de Apocalipsis, capítulo 14 versículo 6. Lo sabes de memoria, pero por favor míralo en tu Biblia. En Apocalipsis capítulo 14 comenzando en el versículo 6, dice la Biblia: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha. Hermanos y hermanas, ¿qué tan cerca creen que estamos ahora de la hora del juicio?
¿Qué tan cerca creen que estamos del cierre del tiempo de gracia? Creo que estamos más cerca de lo que pensamos. Y el mundo está aterrorizado. ¿Escuchaste lo que dije? Hermanos y hermanas, el mundo tiene miedo. Estaba hablando con un amigo mío que vive en Nueva Zelanda. Él es en realidad el tipo que hace algunos de mis gráficos realmente especiales. Muy especiales que yo no puedo hacer. Hablamos. Hablamos ni siquiera hace 24 horas. Estábamos hablando de cómo él y su esposa estaba cumpliendo con la cuarentena. Ella tiene 5 meses de embarazo. No lo entendiste, está bien. Y estábamos hablando de todas las cosas que están pasando en el mundo. Y yo dije cómo está allá en Nueva Zelanda. Y él dice, es bueno, sabes, casi todo ha vuelto a la normalidad ahora mismo. No estamos usando máscaras. Al despertar esta mañana recibí un mensaje de él. Decía, estamos de vuelta en confinamiento. Tan solo anoche estábamos hablando de esto. El mundo está asustado, hermanos y hermanas. Dios nos ha dado un trabajo muy especial para hacer. Y eso es predicar el Evangelio eterno a cada nación, tribu, lengua y pueblo. El trabajo que deberíamos haber hecho en tiempos pasados. Vamos a tener que hacerlo ahora. En algunas de las peores circunstancias de la historia. Los reporteros ahora son vendedores telefónicos. ¿No me escuchaste? Sí. La gente tiene miedo. Pero la Biblia nos dice en el libro de Mateo capítulo 24 y versículo 14 que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El final no va a llegar como resultado de un conflicto entre Estados Unidos y China. O cualquiera de estas otras cosas que preocupan a la gente. El cambio climático no va a llevar este mundo a un dramático clímax. La predicación del Evangelio eterno es lo que traerá este mundo a un fin. Literalmente, tenemos en nuestra posesión la agencia más potente que existe. El Evangelio eterno. Y somos la agencia más impotente que existe. ¿Entendiste lo que acabo de decir? ¿Qué tenemos en nuestro poder? La más poderosa agencia. Que es, el Evangelio eterno. Y nosotros, que entregamos el Evangelio eterno, somos los agentes más impotentes en la faz del planeta. Estamos aterrorizados. El Evangelio se extenderá por el mundo entero de una forma u otra. Sabes, mientras pensaba en esto antes, pensé para mí mismo, este gran movimiento adventista, esta iglesia adventista del séptimo día, tenemos presencia en casi todos los rincones de este mundo. He estado en algunos lugares interesantes. Y en un rinconcito encontraré adventismo del séptimo día. Quiero decir, he ido a algunas áreas de la jungla. Y los adventistas. Estamos ahí. El trabajo aún debe extenderse, pero hermanos y hermanas, no se equivoquen. Tenemos presencia. Y uno pensaría. Entonces, ¿por qué no ha llegado el final todavía? Puedes pensar en cada denominación cristiana, simplemente repásalas una por una: luteranos, episcopales, católicos, presbiteriano, bautista, pentecostal, iglesia de Dios, iglesia de Cristo, iglesia de Jesucristo, y le preguntas a cualquiera de ellos por qué están funcionando, cuál es el propósito de su existencia, y te dirán, la predicación del Evangelio. Si el Evangelio está siendo predicado, ¿por qué seguimos aquí hablando sobre el Evangelio? ¿Hay algún problema con el Evangelio? No hay absolutamente nada de malo en el Evangelio. Entonces, ¿dónde está el problema?
El problema está en nosotros. Cuando Jesús habló del Evangelio, ve conmigo al libro de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 y quiero que mires conmigo el verso 18. Jesús tenía algo interesante que decir sobre el Evangelio. En dos lugares en particular, hizo la misma declaración con respecto al Evangelio. Vamos al libro de Lucas capítulo 4, y vamos a comenzar en el versículo 18. Jesús fue a la sinagoga como era su costumbre y le entregaron el rollo. Por supuesto que leyó del libro de Isaías. Y en el versículo 18 dijo, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Para pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Entonces y vas al libro de Lucas capítulo 7. Quiero que veas el versículo 22. En el capítulo 7 de Lucas y el versículo 22. Cuando los discípulos de Juan se acercaron a Jesús porque en este momento, Juan estaba en la cárcel, Herodes lo puso allí. Y los discípulos de Juan comenzaban a dudar, si Jesús era verdaderamente el Mesías o deberían estar buscando a otro. Y literalmente vinieron a petición de Juan para preguntarle a Jesucristo, ¿eres tú a quien estamos buscando? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Jesús no respondió de inmediato a la pregunta, simplemente les permitió permanecer allí por un tiempo y contemplar su obra. Y luego en el versículo 22 dijo, Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Te das cuenta? En Lucas capítulo 4 y versículo 14 y en el libro de Lucas capítulo 7 y versículo 22. En ambos relatos, cuando Jesús habla de predicar el Evangelio, dice que solo predicó el Evangelio a una clase en particular y dijo a los pobres. ¿Notaron eso en sus Biblias o lo estoy inventando? Oh vamos, está en tu Biblia y en mi Biblia. Te garantizo que yo no escribí estas cosas, no tengo tanta paciencia, ¿están de acuerdo conmigo? Dijo en ambas ocasiones, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. En Lucas 7 y versículo 22 él dijo, a los pobres el Evangelio es predicado. Ahora amigos todos sabemos que, cuando Jesús tenía las multitudes ante él, había personas de todas clases de vida, que estaban allí en las multitudes. Pero también está claro que Jesús dijo, a los pobres el Evangelio es predicado, así que, ¿qué quiso decir con eso? Esto es lo que quiso decir. Que el Evangelio es para todos. ¿Para quiénes es el Evangelio? Pero el Evangelio fue diseñado para beneficiar solo a los pobres. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? El Evangelio es para todos. Pero fue diseñado para beneficio solo, de los que son pobres. Porque la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 5 y versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. El Evangelio es para todos. Pero solo los pobres en espíritu, serán beneficiados por el Evangelio. Y esa es la razón por la que todavía estamos en este mundo hablando del Evangelio. ¿No entiendes lo que estoy diciendo? De acuerdo. Dejémoslo claro. Vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 3. En Apocalipsis capítulo 3. En el versículo 14. En el capítulo 3 de Apocalipsis comenzando en versículo 14, tenemos un mensaje profético que es dado por el testigo fiel y verdadero. El Amén, el principio de la creación de Dios, Jesucristo. Y este mensaje es para la iglesia de la Odisea. Padre Celestial, por favor, quédate con mi mente y mi boca, me siento un poco lento, pero Señor toma el control total, para que tu nombre sea glorificado. Envía tu Espíritu para ayudarnos te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14 el mensaje a la iglesia de la Odisea es dado por el testigo fiel y verdadero, Jesucristo mismo, y sabemos que la palabra la Odisea, el nombre la Odisea significa el juicio del pueblo. O el pueblo que está viviendo durante el periodo de tiempo del juicio investigador hermanos y hermanas esos somos todos nosotros. Cada profeso seguidor de Cristo cae hoy bajo el estandarte de la Odisea. Y en un sentido muy marcado habla concerniente a este gran movimiento adventista, ¿estamos de acuerdo? Y sobre su iglesia de los últimos días dice, yo conozco tus obras.
que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Cuando Jesús habla, yo creo que Jesús habla. Eso no significa nada para ti, lo que acabo de decir. Cuando Jesús habla creo que es Dios hablando. Y no creo que Dios hable al azar. Cuando Dios hace un diagnóstico, comienza en lo que es más importante. Y luego avanza progresivamente. ¿Estás de acuerdo hasta aquí? Así que cuando Dios habló sobre nuestra condición, y lo primero que tuvo que decir de nosotros es que, ¿crees que eres rico? ¿Cuál crees que es nuestro mayor problema? Pensamos que somos ricos. Pensamos que somos ricos y ni siquiera sabemos que somos pobres. Y ese es el problema. Creemos que somos ricos y ni siquiera sabemos que somos pobres. Y se nos ha dado un evangelio para dar al mundo, que fue diseñado para beneficiar a los pobres. Así que estamos tratando de predicar un evangelio que nosotros mismos ni siquiera nos damos cuenta de que lo necesitamos. Creemos que todos los demás necesitan a Jesús excepto nosotros. Ese chico de allí seguro que necesita a Jesús. Ella seguro necesita a Jesús. Donald Trump, oh Señor, tenemos que ayunar y orar, él necesita a Jesús. ¿Y qué hay de ti? Donald Trump es un narcisista. Y como yo lo veo, probablemente también tú eres un narcisista. Estás tratando de controlar tu propio mundo. Pensé que se suponía que Dios era el Dios de tu vida. Pensé que se suponía que tienes que confiar en el Señor con todo tu corazón y no apoyarte en tu propio entendimiento. En todos tus caminos pensé que se suponía que debías reconocerlo y permitirle dirigir tus pasos. ¿Quién es el narcisista? Hermanos y hermanas, tenemos un problema. Dios nos ha bendecido con el Evangelio, que no podemos dar efectivamente al mundo. Porque aún tenemos que permitir que el Evangelio impacte nuestras vidas. Porque pensamos que somos ricos. Vamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 28 en el versículo 11. Proverbios capítulo 28 el versículo 11. En Proverbios el capítulo 28 mirando el versículo 11 la Biblia nos dice aquí. El hombre rico es sabio en su propia opinión. Pero el pobre que tiene entendimiento lo escudriña. El rico es sabio en su propia opinión. Eso significa su propia estimación personal. El hombre rico es aquel que se siente seguro. Tiene una estimación muy alta de su intelecto, su propia habilidad. Piensa que es bueno. No necesita ninguna ayuda. Es sabio en su propia opinión. ¿Crees que es la condición general de la Odisea hoy? Que somos sabios en nuestro propio concepto. Tenemos la Biblia, tenemos los mandamientos y el testimonio de Jesús. Entendemos las profecías. Pero tenemos a Jesús. Tenemos a Jesús. De hecho, si vas al libro de Proverbios, el capítulo 26 versículo 11. Encuentro este texto extremadamente interesante. En Proverbios 26 el versículo 11 dice allí, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite, su necedad. Luego continúa diciendo en el versículo 12, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Ahora acabamos de aprender quién es el hombre sabio en su propia opinión. No, ese es el hombre rico, ¿estoy en lo correcto? Dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del tonto que de él. Esa es una declaración muy solemne. Si el rico es el sabio en su propia opinión,
Y la Biblia dice: ves a ese hombre de allí, que es sabio en su propia opinión. Hay más esperanza para los tontos en este mundo que para esa persona de allí. Así que quieres decirme. Cuando la Biblia nos dice en el Salmo 14 y el versículo 1, dice el tonto en su corazón, no hay Dios, esa persona que actualmente no reconoce a Dios, está en mejores condiciones que la mayoría de la Odisea. Porque recuerda que pensamos que somos ricos. ¿Cómo es posible que la mayoría de las personas que ahora mismo están fuera de la iglesia ni siquiera reconocen la existencia de Dios? Que la mayoría de ellos están en mejores condiciones que la mayoría de nosotros que estamos ahora mismo dentro del recinto de la Odisea. ¿Cómo es eso posible? Además, si no lo olvidaste, en el versículo 11, decía que el tonto que vuelve a su locura, es como el perro que vuelve a su vómito. ¿Estoy en lo correcto? Entonces el perro que vuelve a su vómito está en mejores condiciones que la mayoría de la Odisea. ¿Estás viendo el punto ahora mismo? ¿Cómo es posible? Una cosa que me gusta de mi hija. ¿Qué es eso de una cosa que me gusta de mí? Hija, solo borra eso todo junto. Hay muchas cosas que amo de mi hija. Ella me obliga a pensar en las cosas de manera muy simple. Y cuando miras en la Biblia y ves que Dios te da lecciones objetivas, es muy importante que nos tomemos un tiempo para considerar realmente esa lección objetiva. Porque hay una gran cantidad de buen alimento espiritual que se puede obtener haciendo algo así. Por ejemplo, quiero que piensen como niños conmigo por un segundo. ¿Por qué un perro vomitaría? Esta no es una pregunta capciosa, te lo aseguro. ¿Por qué un perro vomitaría? Porque está enfermo. ¿Por qué estaría enfermo el perro? Él comió algo que no le gustó. ¿Por qué el perro comió algo que no le gustó? ¿Por qué? Porque el perro era tonto. Creo que es demasiado para el perro. Porque el perro comió algo que no le gustó. Tenía hambre, de acuerdo, así que comencemos desde allí. Así que un día había un perro hambriento, y caminaba y su bestial apetito comenzó a apoderarse de él. Y dijo: sabes que tengo hambre y necesito comer algo. ¿Estás siguiendo hasta ahora? Así que el perro encontró algo que no abordaremos qué era. Él encontró algo. Y se lo comió. Y por un tiempo su apetito bestial fue satisfecho. Suena bien hasta aquí. Pero luego, mientras seguía con su vida de perro, su estómago comenzó a molestarlo. Y luego el perro comenzó a darse cuenta de que lo que comió, que pensó que era bueno, no era bueno. Y ahora el perro lo quiere fuera de él. Entonces el perro, ¿qué pasó? Y luego el perro, ¿qué hace? Vomita. Y su estómago se siente mejor, se siente mejor. Pero luego sigue su vida de perro. Y una vez más llega el apetito bestial. Y mira a la izquierda y mira a la derecha, ¿y qué crees que encuentra el perro? Encuentra su vómito. ¿Y qué crees que hace el perro? Se lo come de nuevo. Hermanos y hermanas, la Biblia dice que el tonto es así. Hermanos y hermanas, la Biblia nos dice que el infierno y la destrucción nunca están completos. Así también, el corazón del hombre nunca está satisfecho. Pero recuerda que el tonto dice en su corazón que no hay Dios, así que el tonto siempre estará tratando de llenar este vacío de Dios con las cosas de esta vida, que estarán buscando para satisfacer el vacío en sus corazones. Con adulterio. Estarán mirando alrededor para satisfacer el vacío en sus corazones. Con comida y bebida. Estarán buscando alrededor para satisfacer el vacío en sus corazones. Con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida. Las cosas en este mundo, que parece que pueden apagar los deseos del corazón de los hombres. Y por un tiempo un hombre puede participar en algunas de estas cosas. Y puede darles un sentido. Una palabra clave aquí: sentido de bienestar. Pero después de una temporada en el tiempo, incluso el tonto comenzará a darse cuenta de que esa relación, que el dinero mal adquirido, esas drogas, los medios de comunicación, lo que sea,
Esas cosas no traen alegría, de hecho, se convierten en la pesadilla de su existencia. Tanto que ahora quiere separarse de esa cosa, de la que se ha convertido en esclavo, que realmente lo está destruyendo. Literalmente, paralizándolo física y psicológicamente. Y entonces, ¿qué hace? Durante una temporada se separa de esa cosa. ¿Sabes? La fuerza de voluntad humana puede separarte de muchas cosas durante una temporada. Una vez más, la palabra clave aquí es temporada. Por una temporada podría separarse de esa relación. Podría separarse de ese vicio. Por una temporada. Pero luego, como el infierno y la destrucción nunca están llenos, el corazón del hombre nunca está satisfecho. ¿Qué hará el tonto? Volverá a esa práctica pecaminosa para tratar de encontrar gozo. Y el ciclo sigue y sigue. Y lo interesante es que, el tonto que hace eso, la Biblia dice que está en una mejor condición que la de la Odisea. ¿Sabes por qué? Es muy claro cuando lo piensas. Porque el tonto en un momento dado es consciente del hecho de que el cambio debe llegar a su vida. Se dan cuenta de que algo está sucediendo en su vida que necesita cambiar. Y necesitan separarse de eso que los está destruyendo. Pero el laodicense, el rico, absolutamente cómodo. No reconocemos nuestro pecado, no vemos nuestra necesidad de transformación, estamos cómodos. Tibios. Insensibles a nuestra condición. Con Dios nos volvemos sensibles a nuestra condición. Entonces, ¿cómo puede cambiar esto? Quiero que mires conmigo el libro de Lucas. Capítulo 18. Capítulo 18. En el capítulo 18 de Lucas, comenzando en el versículo 18. Jesús tuvo una entrevista con un cierto joven rico gobernante. ¿Recuerdan? En Lucas capítulo 18 y versículo 18 la Biblia dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pregunta, ¿crees que fue sincero en su búsqueda de la vida eterna? Creo que fue 100% sincero. En otra parte de los evangelios se nos dice que corrió y se postró a los pies de Jesús e hizo la pregunta. Este hombre fue sincero. Dijo, buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Me gusta la forma en que Jesús responde. Él dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Jesús estaba probando la temperatura de este hombre, la comprensión de las cosas que quería saber. Este cierto gobernante entendió que con quien se estaba comunicando en este momento, que Jesús no era solo un buen maestro, sino que en realidad era Dios mismo. Quería ver si este joven gobernante realmente lo conocía. ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? ¿Quieres saber realmente sabes con quién estás hablando? Lo sabes. Porque el atributo de carácter de la bondad solo se puede atribuir al mismo Dios. Pero Jesús no continuó con ese punto mucho más. Le dice, conoces los mandamientos: no cometer adulterio, no matar, no robar, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven rico responde y dice, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Ahora sí que estás familiarizado con esta interacción. Pero quiero que realmente la consideres esta mañana. Aquí este joven viene a Jesús preguntándole, ¿qué necesita hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús se vuelve y le dice a este judío que guarde los mandamientos. Dije específicamente, que le dijo a un judío que guarde los 10 mandamientos. Porque dije, que le dijo al judío que guardara los 10 mandamientos, ¿qué judío no sabía que tiene que guardar los 10 mandamientos? A los judíos se les enseñó a guardar, antes de que salieran del vientre de su madre sabían los 10 mandamientos. Quiero decir, por la edad que tenía este joven, se suponía que debía conocer toda la Torá.
Él está diciendo, Jesús, he guardado todas estas cosas que me estás diciendo. Creo plenamente que si Jesús le hubiera dicho algo nuevo, habría saltado sobre ello. Esa es una de las razones por las que tenemos mucha doctrina falsa entrando en la iglesia hoy. Estamos buscando algo nuevo. Pero él les señaló de regreso a los mandamientos. Dijo, tú conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, honra a tu padre. Él dice, todas estas cosas he hecho desde mi juventud, esto ya lo sé. Te estoy preguntando qué hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús lo miró y dijo, una cosa aún te falta. Ve y vende todo lo que tienes. Ve y vende todo lo que tienes. Y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. La Biblia nos dice que cuando escuchó esto, se fue muy triste, porque era muy rico. Hermanos y hermanas, Jesús le dijo que fuera a guardar los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no seas un falso testigo. Honra a tu padre y a tu madre. Y esa no fue una respuesta satisfactoria para este joven. Realmente quería escuchar algo nuevo. Jesús nunca le dijo algo nuevo. ¿Sabes de lo que Jesús le habló? Le habló de su ídolo. Le habló de su codiciado pecado. Muchas veces venimos a reuniones como esta. Vamos a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros vamos a la iglesia, semana tras semana, semana tras semana? No vas a la iglesia porque quieres participar de la vida eterna. ¿No es esa en parte la razón por la que eres parte de? No. No. Cuando abres tu Biblia, cuando oras, cuando buscas al Señor en convocaciones, no es porque estás buscando la vida eterna. Esa no es la razón. Ni siquiera una parte de ella. No, no podría importarte menos. No te importa. Tú no quieres estar con el Señor. Mentirosos. ¿Sabes que Pedro lo dijo así? Si en esta vida solo tenemos esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Yo no quiero ser miserable, quiero que mi esperanza se extienda más allá de esta vida. Amén. Así que tengamos una fe precisa, queremos la vida eterna con Dios. Amén. Oh sí, ahora puedes responder amén. Piensa en lo que estoy por compartir contigo. Este joven, si Jesús le dijera algo más, creo que habría sido feliz. Si Jesús le dijera que fuera a hacer algo, él probablemente lo hubiera hecho. Cualquier cosa menos renunciar a su pecado. Hay tantas cosas que estamos dispuestos a hacer como hijos de Dios. Y hay nuevas doctrinas a veces que estamos dispuestos a adoptar. Pero cuando llegamos al Señor buscando la vida eterna, en la mayoría de nuestros casos, el Señor no te va a decir algo nuevo. Él solo te va a contar la verdad. Que todavía tienes que hacer por fe. Nos va a contar sobre nuestro pecado. Y cuando escuchamos sobre nuestro pecado no nos emocionamos por eso. Si escucháramos interesantes profecías fantasiosas, algunos de nosotros nos emocionamos con eso. Porque si nos enteramos de lo que está haciendo el Papa nos emocionamos. Lo que está sucediendo detrás de escena en el gobierno de Estados Unidos nos emocionamos con eso. Pero cuando escuchamos acerca de nuestros pecados nos sentimos muy tristes. No queremos escuchar eso. Y lo interesante es que Jesús estaba en realidad dándole la respuesta que estaba buscando. Quería la vida eterna. Le dijo: ve y vende todo lo que tienes. Renuncia a tu ídolo y ven y sígueme. Si estaba siguiendo a Jesús, ¿quién sería a quien hubiera estado siguiendo? No es una pregunta capciosa. Dilo de nuevo. Dios. Si estuviera siguiendo a Jesús, habría estado siguiendo a Dios. Jesús invitando a este joven para seguirlo. Fue una invitación para este joven a tener comunión íntima con Dios. ¿Recuerdas cuando Jesús habló por primera vez con este joven y dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo Dios? En realidad estaba preguntando: ¿realmente sabes con quién estás hablando? Estás pidiendo vida eterna, ¿sabes con quién estás hablando? En realidad estás hablando con Dios. Dices que quieres la vida eterna. Ven, sígueme, ven a conocerme.
Hermanos y hermanas, Juan 17 y versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Él recibió la invitación. Se le dio la llave. La llave le fue dada en cuanto a cómo podía participar de la vida eterna. Entra en íntima comunión con Dios. Pero la única forma en que la intimidad se puede establecer, es renunciar a tu pecado. Hermanos y hermanas, Dios quiere intimidad con todos nosotros. La pregunta es si estás dispuesto a renunciar al pecado. ¿Qué es la obstrucción entre tú y Él? ¿Cuál es el obstáculo? Una cosa te falta. ¿Cuál es esa cosa para ti? ¿Qué es lo que te falta? ¿Cuál es la obstrucción entre tú y Jesús? ¿Qué es lo que te impide conocerlo íntimamente? Para que puedas participar de la vida eterna. ¿Qué es? Solo tú sabes. Y si no sabes, como Job, puedes orar en Job 34 y verso 32. Enséñame tú lo que yo no conozco. Si hice mal, no lo haré más. Enséñame tú lo que yo no conozco. Si no sabes, pídele a Dios que te lo muestre. Y Él te lo mostrará. Porque quiere salvarte. Y cuando este joven se fue triste, la Biblia nos dice que, cuando Jesús vio esto, dijo: cuán difícilmente los que tienen riquezas entrarán en el reino de Dios. Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Supongo que es por eso que la Biblia nos dice en el libro de Pedro. En el libro de Pedro. En particular, 1 Pedro capítulo 4 y versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Cuán difícilmente los laodicenses entrarán en el reino de los cielos. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para el rico laodicense entrar en el reino de los cielos. Los justos con dificultad se salvarán. ¿Por qué? Porque tenemos algunos ídolos a los que nos encanta aferrarnos. Una cosa que nos falta es la rendición. Rendición total. Y lo gracioso, y realmente no es gracioso. Cuando Jesús hizo esa declaración sobre lo difícil que sería para un rico entrar en el reino de los cielos, la Biblia dice que los discípulos miraron a Jesús y dijeron, ¿qué? ¿Quién entonces entrará en el reino? ¿Quién entonces será salvo? ¿Puedes imaginarte? Tan pobre como soy. Si escuchara a Jesús decir que sería difícil que los ricos entraran en el reino de los cielos, estaría al margen diciendo: Señor, tengo una oportunidad. Tengo una oportunidad. Pero ellos no dijeron eso. Eran los discípulos gente rica. Hermanos y hermanas, ellos solo tenían la ropa que traían puesta. La mayoría de las personas que estaban en la multitud eran de la escala pobre. La gente estaba allí diciendo: ¿quién puede ser salvo? ¿Quieres saber por qué? Puede que no tuvieran el mundo, pero en sus corazones lo querían. Ese es nuestro problema. Llevamos el mundo en nuestros corazones. ¿Te imaginas que algunas personas van a morir aferrándose a sus casas y tierras? Algunas personas van a morir porque no quieren renunciar a sus sueños de casas y tierras. Algunas personas van a morir porque no quieren soltar sus riquezas. Algunas personas van a morir porque no quieren renunciar a su sueño, su ambición de ser ricos. Ni siquiera tienes la realidad tangible de las cosas. Vas a morir con un sueño. ¿Quién entonces puede ser salvo?
Los pobres de espíritu pueden salvarse. Quiero cerrar con esto esta mañana. Ven conmigo al libro de Lucas capítulo 1 y versículo 53. En Lucas capítulo 1 y versículo 53 la Biblia simplemente dice esto: a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Si pudiera comenzar este campamento con un pensamiento, este es el pensamiento que quiero para comenzar el campamento. ¿Cómo quieres salir de este campamento? ¿Quieres irte de este campamento sin nada? ¿Quieres irte sin nada? ¿Te quieres ir con algún chisme nuevo que aprendiste mientras estabas sentado comiendo? Algunas picaduras de mosquitos, porque te van a dar algunas de esas, te lo aseguro. ¿Con qué quieres salir de este campamento? ¿Quieres salir de este campamento con algo? Dios dice que el hambriento será lleno. Pero si eres rico, si no te das cuenta de tu necesidad, vas a dejar este lugar vacío. Sin nada. ¿Por qué pasar 4 días en el desierto y partir sin nada? Dios tiene algo para nosotros. Hermanos y hermanas, escuchen, Dios tiene algo para nosotros. La única forma en que recibiremos el regalo es si venimos con el espíritu adecuado. Así que este es mi desafío para ti al comienzo de este campamento. Oremos y pidamos a Dios que nos dé pobreza de espíritu. De modo que incluso ante la menor mención de la palabra de Dios, podremos recibir ese poder creativo que está contenido en la palabra de Dios. ¿Entiendes lo que acabo de decir? Hay poder creativo en la palabra de Dios. La palabra de Dios es pan para los hambrientos, agua para los sedientos. Todo lo que dice el Señor contiene poder y transformación en él. Pero es solo para los pobres de espíritu. Así que ¿quién aquí conmigo orará y dirá: Señor, danos pobreza de espíritu, para que al salir de este lugar seamos cambiados? Oremos. Padre Celestial, Señor, tu palabra es una lámpara para nuestros pies y es una luz para nuestro camino. Suplico que tu palabra, como una vela, se aplique a cada uno de nuestros corazones, para que podamos ver nuestra gran necesidad del Salvador. Padre, hemos escuchado mensajes, tras mensajes tras mensajes. Algunos de nosotros hemos tenido la bendición de ser parte de este gran movimiento adventista. Durante toda nuestra vida, hemos escuchado la verdad dicha de varias maneras. Pero el tiempo ha llegado para que te conozcamos. ¿Quién es la verdad? Porque conocerte es vida eterna. Y por eso mi humilde oración esta mañana es que nos concedas toda la pobreza de espíritu, una comprensión de nuestra debilidad y nuestra necesidad, y oídos abiertos y corazones dispuestos a ser reprobados y ser instruidos en el camino de la vida. Y Señor, venimos ante ti con corazones contritos y quebrantados. Llénanos, fortalécenos, empodéranos, moldéanos de nuevo a tu imagen y tu semejanza, para que dejemos este lugar reflejando más perfectamente a Jesucristo. Esta es nuestra oración, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo el Justo. Amén.